Bienvenido al podcast de Ayurveda, la ciencia de la vida, por el Dr. Jesús Morales. Hola, bienvenido a tu podcast de Ayurveda. Muchas gracias por interesarte en estos capítulos, en estos temas que tienen mucho que ver con la autosanación. Ayurveda es una ciencia milenaria que tiene mucha información que estamos retomando ahora y que la ciencia médica cada vez está concordando con más información y que también de alguna manera Ayurveda se está apoyando. Esta es la unión de Oriente y Occidente. Es la unión en donde la ciencia y la mística, la ciencia y la filosofía, toda esta parte se hace uno. Ayurveda tiene mucha información útil y el día de hoy hablaremos de los datus, de los tejidos. Los datus y los tejidos son prácticamente la manera en que nosotros podemos estudiar mejor nuestro cuerpo. Todos nosotros estamos formados por células y una agrupación de células va a formar tejidos. Si nosotros agrupamos células de las mismas características, del mismo tipo de textura, de condiciones, de estructuras, de lo que tiene cada célula, puede formar el tejido de los labios. Y ustedes pueden observar cómo el tejido de los labios tiene ciertas características de piel, de color, de sensibilidad, de terminaciones nerviosas. Pero de igual manera, si abrimos la boca, podemos ver cómo la piel que está dentro de la boca es diferente. Es muy parecida y también tiene tejido epitelial, pero tiene otra combinación con otro tipo de células que generan que tenga saliva y que tenga al mismo tiempo cierto color, un poquito no tan rojo como el de los labios. Y esta mucosa tiene cierta característica que es diferente a la del estómago. Entonces, cada agrupación de células que se conjuntan para hacer ciertas situaciones específicas se unen para formar partes de nuestro cuerpo. A eso le llamamos tejidos. Y si nosotros juntamos varios tejidos, podemos tener un órgano, como un corazón, como un estómago, como un hígado. Y diferentes órganos se agrupan para formar aparatos y sistemas. Y es así como trabaja nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano está formado por células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Y eso es lo que hace que nosotros podamos movernos, oír, sentir, impulsarnos, hablar, expresarnos. Todo está en conjunto. Y todo es la unión de miles y millones de células en nuestro cuerpo bajo una inteligencia divina y perfecta que es la que gobierna a nuestro mundo, a nuestro cuerpo, a nuestro mundo interior. Entonces, datu significa, da significa sostener, es todo lo que sostiene, y datu significa órgano. Entonces, por lo tanto, datu significa todo lo que crea un material que construye. Datu significa todo aquello que se une, que se agrupa para dar estructura, para dar construcción, para formar lo que es nuestro cuerpo. Entonces nosotros en el cuerpo humano, según Ayurveda, tenemos 7 tejidos principales. Nosotros en la medicina tradicional también tenemos diferentes tipos de tejidos, pero de igual manera tanto uno como otro tienen mucha similitud. Entonces, la intención de este podcast es poder hacerte llegar de forma sencilla y clara la función de estos tejidos y bueno, conforme vayamos avanzando en los podcasts, la información tendrá que ser más profunda. Entonces, trataré de hacerla clara para que podamos ir adentrándonos en este maravilloso mundo de la ciencia médica de la Ayurveda. Ayurveda tiene 7 tejidos básicos. Al primero se le llama Rasa Dhatu, que es el tejido del plasma, de la linfa. El segundo es el Rakta Dhatu, y que es el tejido de la sangre, de los elementos que forman a la sangre. El tercer tejido se llama Mamsa, que es el tejido de los músculos, que es el tejido de la fuerza. El cuarto tejido se llama Medas, y que es el tejido de la grasa. Todo este tejido es el que va a formar todos los elementos grasos y al mismo tiempo nuestro cuerpo. Asti es el quinto tejido y es el tejido encargado de los huesos y que va a conformar a todas las estructuras. Y después viene el Mahadhatu. El Mahadhatu es el tejido nervioso. Todo lo que está formado por nuestro sistema nervioso está formado por este tejido Mahadhatu. Y al final tenemos al tejido reproductivo, que es Sukra o Ártaba en su caso. Este tejido viene siendo también
el tejido que va a ayudar a fortalecer todas las funciones vitales. Entonces, todos estos 7 tejidos forman parte de lo que es el cuerpo humano. En Ayurveda, todo parte del proceso digestivo. Quiere decir que cuando nosotros comemos un alimento y ese alimento deja de ser una torta en el estómago para convertirse en carbohidratos, o deja de ser un pedazo de jamón para convertirse, o carne para convertirse en proteínas, aminoácidos o vitaminas, en el caso de la lechuga o las verduras. Todos estos alimentos pasan como sustancias químicas al intestino delgado. Y es en el intestino delgado en donde se lleva a cabo el proceso de la absorción. La absorción es el proceso en el cual el intestino delgado tiene todas estas partículas químicas junto con otros elementos de nuestra alimentación y que van a pasar a la sangre. ¿Cómo pasan a la sangre? Este fenómeno se lleva a cabo a través de los vellos de absorción en el intestino delgado. Quiere decir, si alguna persona en algún momento ha comido lo que llaman pancita aquí en México, y que son trozos de carne, se les pueden ver unos pelitos. Esos pequeños filamentos se conocen como vellos de absorción. Y junto a cada vello de absorción hay capilares. Entonces, en el cuerpo humano, todos los nutrientes son absorbidos del intestino por ese vellito, pasa a la sangre. Pero no pasa a la sangre así de forma abierta, sino que nosotros tenemos todo nuestro cuerpo cubierto por capilares. Si ustedes presionan su mano con su dedo, la palma de la mano donde hicieron presión se va a poner blanca. Inmediatamente que en unos segundos vuelve a tomar el color rojo. Quiere decir que esa parte blanca, cuando tú presionas, no permite la sangre, y cuando dejas de hacer presión en la palma de tu mano, vuelve inmediatamente a tomar el color de sangre. Quiere decir que toda tu mano está cubierta por capilares. En realidad, todo tu cuerpo está cubierto por capilares. Si tú tomas un alfiler y lo picas en cualquier lugar del cuerpo, va a salir sangre, porque en todo el cuerpo estamos cubiertos de capilares. Los capilares es el puente de unión entre una arteria y una vena. De hecho, tenemos más capilares que arterias y venas juntos en el cuerpo humano. Los capilares son tan pequeños que son los únicos capaces de estar cerca de todas las células de tu cuerpo. Las células que forman tu dedo de tu pie, las células que forman el músculo de tu pierna, las células que forman tu corazón, las células que forman tus labios, las células que forman tus ojos, las células que forman tus oídos. Todas esas células se agrupan, pero todas esas células se alimentan de los nutrientes que están en la sangre, porque la sangre lleva los nutrientes que son absorbidos del intestino delgado a la sangre. Imagínate tú que vas a chupar una paleta de limón, y entonces tú tomas tu paleta de limón y chupas el limón, y se queda el helado, se queda la paleta, el frío, el hielo. Lo mismo sucede en el intestino delgado. El intestino delgado absorbe, pasa por los vellos de absorción y absorbe los nutrientes que pasan a los capilares. Vendría siendo el limón. Y el hielo que queda de la paleta, en este ejemplo, en esta analogía, viene siendo los alimentos que ya no fueron absorbidos como nutrientes y que pasan al intestino delgado para ser eliminados como la defecación, en el proceso de la defecación, en forma de tus heces. Entonces, como ayudados por agua y ayudados por lo que ya no fue absorbido, las heces son expulsadas y de esa manera nosotros eliminamos todas aquellas sustancias que no nos sirven. Dentro de todo ese proceso de lo que sí nos sirve, en los vellos de absorción se toman todos esos nutrientes y pasan a la sangre. La sangre tiene dos partes muy importantes. Una, lo que llamamos elementos formes y que vendría siendo el segundo tejido que se llama Rakta Dhatu. Y lo otro, lo que nosotros llamamos plasma sanguíneo y que vendría siendo el Rasa Dhatu. Estos elementos de todo lo que pasa a la sangre es utilizado para poder llevar a todo tu cuerpo todo lo que tú necesites. Porque la sangre es el vehículo por el cual todas las sustancias, tanto las que forman a la sangre como las que no forman a la sangre, se entregan y reparten a todas las células de nuestro cuerpo. Imaginen ustedes que todos nosotros tenemos células en todo el cuerpo, como si tú vivieras en una unidad habitacional de casas o una colonia de muchas casas. Y en esa colonia viven miles de personas. Y esas miles de personas que viven en esas casas, en cada casa hay una familia, ¿sí?
Y cada familia y cada casa requiere su alimento, su comida, y que alguien llegue a darles de comer, y que alguien les entregue comida, y al mismo tiempo ellos desechan comida. Lo mismo es tu cuerpo, ¿sí? Se agrupan por agrupaciones sociales, por agrupaciones de forma de pensar, por situación económica, y se crean colonias, se crean estructuras de casas en donde viven ciertas personas con ciertas características similares. Y de igual manera llega, por ejemplo, el repartidor de pizza. Y el repartidor de pizza trae su pizza y su refresco. Y esa pizza y su refresco llega a esa casa. Sale el dueño de la casa o la persona, el hijo, que se encarga de pagarle al repartidor de pizza y entra la pizza a la casa. Entra la pizza a la casa y todos los elementos de la casa, todos los participantes, los tíos, los primos, la abuelita, todos comen la pizza y toman el refresco. ¿Y qué pasa cuando ya lo comieron? La caja de cartón y el envase de refresco se pone en el bote de basura para ser eliminado, ¿verdad? No de la misma manera, porque el señor que reparte la pizza no se lleva tu caja de cartón. Sin embargo, el señor de la basura sí se lleva tu caja de cartón en otro momento. Exactamente lo mismo pasa con todas nuestras células. Cada célula vayan a llegar los nutrientes por medio de un método, y esos nutrientes van a llegar a tus células a través de todos estos fenómenos. Estas células van a realizar funciones dependiendo de qué tejido sea, rasa, racta, asti, sucra, no importa el tejido. Van a tomar esos nutrientes y dentro de esos nutrientes van a tomar los alimentos necesarios o los nutrientes necesarios en esas células de ese tejido específico para realizar ciertas funciones específicas, ¿verdad? Y después los van a desechar y van a ser eliminados en forma de desecho, que van a ser enviados por otra parte del cuerpo para poder ser eliminados. Y de esa manera cada célula, cada casa de cada familia se alimenta y elimina sus desechos. Lo mismo exactamente pasa con los tejidos. En los tejidos entra el nutriente, se absorbe, se utiliza. Cada célula, habrá células que requieran más calcio, habrá células que requieran más agua, habrá células que requieran más grasa, habrá células que requieran más proteínas, habrá células que requieran ácidos grasos, más vitaminas. Cada célula va a tomar lo necesario en cada tejido. Cada célula que se forma en ese tejido. Recordemos, por ejemplo, que el tejido óseo son un montón de células que tienen ciertas características y que van a formar los huesos. Y que el tejido muscular son un montón de células con ciertas características que van a formar los músculos. Y que el tejido sanguíneo igual. Entonces, básicamente, toda esa es la manera en que funcionan los tejidos. Iremos hablando cada día de cada tejido. En el día de hoy solo quise como explicar de forma general cómo están formados los tejidos, cómo se van a nutrir estos tejidos, cuáles son los nombres de ellos, y hablaremos de cada función de cada tejido. Hablaremos de cada tejido, cómo se nutre, cuáles son sus funciones específicas y de igual manera cómo eliminan sus sustancias y cuáles son las sustancias que producen y para qué los necesitamos. Recordemos en Ayurveda que estos tejidos también están involucrados los doshas. Así que puede haber un tejido que tenga más presencia de vata, y puede haber un tejido que tenga más presencia de pita, y puede haber un tejido que tenga más presencia de kapha. Entonces, dentro de mi tejido, yo tengo también mi constitución. Recordemos y hemos hablado que cuando vata está presente, nosotros tenemos más propensa la acción de la sequedad o el poco desarrollo de un tejido. Si tenemos que pita está presente, tenemos que hay un calentamiento del tejido o que puede haber un tejido inflamado. Y si nosotros tenemos que kapha está presente, entonces podemos tener una pesadez del tejido o podemos tener exceso de tejido. Entonces, si nosotros lo hablamos en un tejido específico y quisiéramos hablar, por ejemplo, del tejido muscular, una persona vata va a tener menos desarrollo muscular, ¿sí? O puede tener hipermovilidad del movimiento muscular, o puede tener cierta sequedad. De igual manera, de ese mismo músculo, si nosotros sentimos que esos músculos entran con mucho calor o se sienten inflamados, tenemos presencia de pita. Y una persona kapha va a tener los músculos mucho más grandes, ¿verdad? Pero también más pesados. Entonces, cada tejido presenta su constitución. Estamos agregándole ya al dosha, ¿verdad? Las características y el tejido. Entonces, todo esto se conjunta, porque de esa manera también podemos saber qué parte específica de nuestro cuerpo es la que está fallando y cómo puedo yo sanar esa parte de mi cuerpo a través también de los alimentos. Porque recordemos que los alimentos van a ser absorbidos a la sangre y los alimentos van a llegar a las células de nuestro cuerpo. Y las células de nuestro cuerpo reciben el alimento para construir el tejido rasa, racta, mamsa, asti, sucra. Todos los tejidos se construyen
de nuestra alimentación. Por eso es muy importante lo que comemos, porque lo que comemos construye a las células de esos tejidos para que sean fuertes o débiles, o pita, o kafa, o bata, dependiendo del alimento que yo como, ¿sí? Muchas personas cuando toman una consulta y se tratan, solo se toman la medicina, pero la medicina es tu alimento y tu alimento es tu medicina, decía Hipócrates. Es saber utilizar los alimentos que me hacen bien, porque si solo tomo un tratamiento, un medicamento de cualquier médico, no tiene que ser ayurvédico, y yo no cuido el origen, que es el alimento, voy a volver a estar enfermo. No es el médico el que está mal, es mi estilo de vida, el tipo de alimentación que yo tengo, el que no me permite sostener mi salud. Esto es Ayurveda Autosanación, estamos con los tejidos, estamos con los datos, hablaremos de los 7 datos más adelante. Muchas gracias por interesarte siempre en estos temas. Mi nombre es Jesús Morales. Muchas gracias. Sadhana.